Bienvenidos a todos. Muchas gracias por haberos conectado a este webinar que vamos a celebrar hoy, en el que vamos a hablar de los corredurías de seguros y de la evolución que han tenido en los últimos años y lo que podemos prever para este tiempo que viene ahora tan complicado para estos profesionales y para todos en general. Yo soy Cristina García, para los que no me conocéis, soy la responsable del área de estudios y del centro de documentación de ICESE. Y está conmigo también, desde su casa, Francisco Betenes, que es el presidente de IMAF, que es una consultora especializada en distribución de seguros. Yo creo que todos vosotros le conocéis perfectamente. Y bueno, para analizar el sector asegurador desde el punto de vista de las corredurías y la evolución que ha tenido en los últimos años, vamos a hacerlo gracias a las cifras que nos aporta el estudio de corredurías, el estudio sobre el estado financiero de las corredurías de seguros. Y es un estudio que estamos haciendo desde hace, diría que más de 20 años ya, y que nos ofrece una visión del sector de las corredurías porque analizamos un número muy importante, unas 2.270 en este año, que a nivel de número no es mucho porque es el 40% de las corredurías que están operando, pero a nivel de es muy elevado, llega al 95%. Por tanto, las cifras para ver cómo está el sector de las corredurías. Os voy a enseñar el estudio para que ya lo habréis comprado y sabréis cómo es de otros años. Este lo acabamos de terminar y sí que quiero hacer hincapié en algunas cosas que muchos de los compradores a veces nos decís. Cuando lo compréis os enviamos un enlace a un archivo que os podéis descargar por correo electrónico. Es un archivo zip comprimido. Y el archivo lo tenéis que descomprimir, o sea que no vale abrirle o darle doble clic y en las carpetas que veis ahí ya intentar abrirlas, eso no sirve. Hay que descargar todas esas carpetas a un archivo que vosotros os pongáis en vuestro ordenador. Y lo que tendréis es lo que estáis viendo ahora en la pantalla, una carpeta que pone aplicación Corredurías 20. Esto es lo que se os descargará. Cuando lo abráis, os encontraréis con estos archivos. El archivo que tenéis que abrir es el que pone estudio HTML, porque ese es el que os da acceso a toda la información que viene dentro del estudio. Lo abrimos. Vale, y os encontraréis con esto. Aquí veis que tenemos un menú con 4 apartados, una carta de presentación, el estudio completo, un apartado de corredurías y otro de rankings. Como os digo, en este año hemos subido el número de corredurías que se analizan y hemos llegado a las 2.270. Las corredurías analizamos lo que son sus balances y cuentas, que las extraemos del registro mercantil. Entonces aquí, pues como veis, están por orden alfabético. Aquí tenemos un listado inicial con todas las direcciones de todas las corredurías. Y aquí tenéis por orden alfabético todas las 2.270 que aparecen en el estudio de este año. Entonces, pues podéis ir a cualquiera de ellas, pinchar y encontráis una parte inicial con datos identificativos y después 5 años de cuentas de resultados, porque analizamos desde 2018, que son las últimas cuentas disponibles en registro mercantil, desde el 2013 al 2018 y tenemos 5 años que podemos comparar. Son 6 años, pero 5 años comparativamente. Tenemos las cuentas de resultados y luego el balance abreviado con el activo y el pasivo. Y esto mismo para las 2.270 corredurías que aparecen este año. Entonces, en esta parte, pues podéis ver los datos de las corredurías. Esta parte siempre sale de forma previa al estudio definitivo, porque esto lo colgamos en la web y entonces, como a finales de enero, yo creo que este año lo hemos sacado, principios de febrero, ya estaban colgadas los balances y cuentas de casi todas las corredurías que aparecen este año. En el estudio tenéis también una parte de rankings, donde podéis ver, pues, por cifra de negocio y resultado, y luego, pues, una serie de variables que hemos destacado. La cifra de negocio nacional, pues aquí os viene el ranking de corredurías, pues de la primera hasta la última, con su posición en 2018-2017 y la variación. Es muy útil también el alfabético, porque a veces queréis saber una correduría, la vuestra o cualquier otra, y no sabéis en qué posición está, pues aquí alfabéticamente la buscáis y os dice en qué posición está
la correduría en cuestión. Tenemos rankings por comunidades autónomas, dependiendo de la comunidad autónoma donde tenga la sede la correduría, de resultados, con balances y fondos propios. Y luego tenemos aquí uno interesante también, el último que pone aquí, que es el valor en venta del negocio. Para aquellas corredurías o aquellos que estén pensando en comprar o en fusionar o en algún movimiento con corredurías, pues aquí sale el ranking con el precio de mercado de la cartera de las corredurías. Bueno, esto en el apartado de rankings y luego tenemos el apartado que es el estudio. Aquí lo que se hace es un análisis, no de las 2.270, sino de 1.869 corredurías, porque son la parte de análisis se cerró a fecha 3 de marzo, con lo cual todavía no habían entrado todas las corredurías que luego han entrado en la parte de rankings y de balances. Y luego también en este análisis se estudia los datos del 2017 y los del 2018 y también comparado con 2013, o sea, los 5 años de evolución. Y hay corredurías que en 2013 no existían todavía o que el dato del 2013 no tenemos. Por eso esa divergencia entre las 2.270 corredurías que salen en un lado y las 1.869 de aquí. En este estudio, en este análisis, pues podéis ver pues la situación de las corredurías comparado 18 con 17, como os decía, comparado 18 con el 13 para ver una evolución más larga en el tiempo, cuáles son las 100 primeras corredurías privadas. Aquí denominamos privadas a las que son individuales, o sea, son particulares, independientes, que quiere decir que no pertenecen a ninguna multinacional ni a ningún grupo, sino que son corredurías independientes. Las mejores corredurías de España, las que están en una situación más delicada. También hay un apartado de distribuidores de seguros por Internet, y de aquí se ha sacado información también de las páginas web de estas distribuidores, comparadores en algunos casos que son corredurías y en algunos casos no son corredurías, pero también se han incluido aquí. Tenemos datos de productividad, el precio de mercado de las corredurías, que este está relacionado con el ranking que hemos visto antes de precio de cartera en el mercado. Y luego pues se van analizando pues aspectos del balance, de la cuenta de explotación y datos de 5 años, que esto pues es lo que os va a hablar Francisco ahora. Sí que os quiero decir alguna pista que os puede ser útil a la hora de explotar mejor los datos del estudio, y es que cuando lleguéis a la carpeta que hemos visto antes, a ver dónde la tengo, aquí, si queréis sacar en Excel alguno de los datos, porque a veces os viene bien el poder sacarlos en Excel, os podéis ir tanto a la carpeta de rankings como a la de balance, porque en la de rankings es donde están los rankings que hemos visto. Y en la de balances es donde están los balances. Entonces, si queréis sacar alguna cosa en Excel, veréis que tanto en una carpeta como en la otra, cuando la abréis, tenéis un montón de carpetas que a estas no hay que hacer caso, hay que irse al final cuando se acaban las carpetas, que vienen archivos. Entonces, estos archivos, si le dais botón derecho y le dais a abrir con, os aparece el Excel y lo podéis abrir en Excel. Y entonces son datos que vosotros luego podéis incorporar a vuestros sistemas o los podéis trabajar desde fuera más cómodamente que en los HTMLs que se pueden consultar pero no se pueden trabajar. Vale, os abrió un Excel y os sacan los datos de los 5 años, lo mismo que veis en el HTML, pero ya en Excel para que lo podáis utilizar. ¿Veis? Aquí tenéis. Pues esto mismo se va a hacer con el lado de ranking. Yo saqué el ranking en un Excel para que luego vosotros pues, podáis trabajarlo desde fuera. Y bueno, estudio, la verdad es que es el más completo que hay en el mercado. Analizamos cada vez más compañías, más corredurías. Lo ideal sería que fuera todo el mercado, pero como digo, es el 95% de cuotas, o sea que es muy significativo. Y es muy útil tanto para las compañías de seguros porque os permite ver pues cómo estáis con respecto a vuestras corredurías con las que trabajáis, cuál es la penetración que tenéis a nivel de comisiones, comparando las que vosotros le pagáis a esa correduría con el total que tiene, con lo cual podéis ver si tenéis margen de crecimiento con esas corredurías. Y para los corredores pues es muy interesante también porque podéis ver dónde os situáis con respecto a vuestra competencia, y también aquellas que estéis interesadas pues en movimientos de consolidación, pues podéis analizar pues la situación económico-financiera de las corredurías que os interesen, que es algo fundamental. Y bueno, ya habéis visto un poco en qué consiste el estudio. Una parte muy importante también, la encuesta de satisfacción, que tenéis aquí un enlace, por favor, a todos os pedimos
que nos la rellenéis. Nos viene muy bien saber lo que opináis del estudio, qué cosas podemos mejorar, qué cosas os gustan más, cuáles son útiles, cuáles creéis que debemos perfeccionar. Esta información es muy valiosa para nosotros y para poder hacer estudios que cada vez se adapten más a las necesidades que tenéis. Así que, por favor, rellenadlo y todos los comentarios que nos hagáis pues son más que bien recibidos. Y sin más dilación, pues doy paso ya a Paco Betés, que está aquí con nosotros, para que nos hable pues de toda la evolución de las corredurías en estos años, de cómo ha sido y qué es lo que podemos intuir de aquí a corto plazo. Gracias. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Voy a intentar, dentro de los parámetros que Cristina ha comentado, dentro del esquema del estudio, pues algunos detalles más concretos de la evolución de las corredurías. El estudio llevamos haciéndolo desde hace 20 años, con lo cual nos da una visión muy amplia de las evoluciones que han tenido la profesión del corredor durante todo este larguísimo periodo. Aunque en este último nos hemos centrado en el periodo 2013-2018. 2013-2018, si recordamos un poco la historia de nuestra evolución, ha sido el momento de recuperación de la última crisis que vivimos. Que duró desde 2008-2013, fue el periodo más difícil, con momentos muy complicados para la mediación y también para la economía del país. Y a partir de este periodo 2013-2018 ha sido un periodo de recuperación, un periodo de mejora de los resultados. Y eso es lo que refleja el estudio, y yo lo que voy a hacer es comentar dentro del esquema del estudio algunos datos más significativos y luego dejaré 5 minutos al final para poder introducir un poco lo que sería una visión de qué es lo que puede pasar en la nueva situación creada por la crisis del coronavirus, qué es lo que puede pasar dentro del sector asegurador y específicamente dentro del sector de las corredurías de seguros. Como decía Cristina, este año hemos ampliado muchísimo el número de información sobre las corredurías y tenemos información de 2.249 corredurías. Quiere decir que se puede acceder a datos financieros contables comunicados al registro mercantil de 2.249 corredurías, con datos individualizados, lo cual creo que es una información muy, muy importante. Como ya decía, cubre más del 95% en cuota de mercado. Pero para sacar conclusiones globales nos referimos exclusivamente a las corredurías de las cuales tenemos datos del año más reciente, 2017-2018. Perdón, porque esto no me suele pasar, que suena el móvil en el último momento. Vamos a referirnos al último año del que se tienen datos y también a los últimos 5 años. Y para hacer ese análisis del último año y los últimos 5 años, para que realmente la información sea homogénea, hemos requerido que esta información sea completa en todas las corredurías analizadas y entonces ahí nos limitamos a 1.869. Esas 1.869 suponen más del 90% en cuota de mercado, con lo cual digamos que las conclusiones son perfectamente asumibles porque son muy significativas. Para empezar, decir que el total de las corredurías analizadas creció en el año último analizado, el periodo 18-17, el 7,82% en volumen de negocio. 7,82%. Recordemos que son periodos en que la inflación ha estado entre el 1 y el 1,5. Por lo tanto, es un crecimiento francamente positivo para el conjunto de las corredurías que analizamos. Pero es que además en ese último periodo, en ese último año, los beneficios han crecido el 17,87%. 17,87%. Es decir, han tenido un crecimiento francamente positivo en ese periodo. Estamos, por tanto, analizando un año que ha sido de recuperación, no de recuperación, ya de expansión, en el cual parece mentira que estemos hablando hoy de estas cosas, ¿no? Con la visión que tenemos después de estar 2 meses metidos en casa. Pero ha sido y hay que reconocerlo y hay que recordarlo. Y muy probablemente 2019 ha seguido la misma tendencia. Ha sido un periodo sumamente favorable para la distribución de seguros a través de corredurías, cosa que nos vendrá muy bien para lo que nos espera a partir de ahora. Pero sigamos recordando un poco los buenos momentos, el momento 17-18, incluso el momento 2013-2018.
En esos 5 años que ya miden una evolución más larga, vemos que las corredurías han crecido el total de negocio, del total de corredurías de las 1.869 corredurías analizadas, el 34%, y los beneficios el 38%. Por lo tanto, vemos que hemos tenido un periodo muy favorable para la evolución del negocio. Y dentro de esto, si vamos a un mayor detalle, que es lo que va haciendo el estudio, es ir desmenuzando esa información, pues lo que llamamos corredurías privadas o independientes. Me gusta más el nombre de independientes, que efectivamente nos proponen desde INESE. Nosotros la habíamos llamado privadas, pero creo que tiene más sentido independientes. Corredurías independientes son aquellas que no pertenecen a grupos multinacionales ni a grupos empresariales. Para entendernos, no son ni Ángel y Carvajal, ni Mars, por un lado, ni son la del Corte Inglés ni la de Carrefour, por otro. Entonces son las que realmente, digamos, son más próximas y el número es más amplio, ¿no? Todas esas corredurías independientes crecieron en el periodo el último año, el 6,7% y sus beneficios el 10,86%. Es decir, tuvieron también un año muy positivo. Y si analizamos los últimos 5 años, habrían crecido un 33% y, ojo, los beneficios habrían crecido un 70%. Es decir, lo que llamamos corredurías independientes, posiblemente el mayor número de las que están ahora mismo conectadas, han tenido una evolución sumamente positiva en ese periodo de los últimos 5 años. Pero si seguimos desglosando y vemos que dentro de estas corredurías independientes analizamos lo que serían las 100 primeras corredurías independientes, estas todavía han tenido una evolución más positiva. En el último año crecieron un 11%, sus beneficios crecieron un 21,65%, y si nos vamos a los últimos 5 años, las 100 corredurías más grandes independientes crecieron un 57% en 5 años, que estamos yendo a tasas del 8% anual acumulativo, pero lo que es más importante todavía, sus beneficios crecieron el 134%. Es decir, más que duplicaron los beneficios obtenidos en el periodo anterior, es decir, en el año 2012. Vemos, por tanto, que lo que son las corredurías independientes, el volumen, la previsión, la evolución ha sido sumamente positiva, tanto en evolución del negocio como en resultados. Indudablemente, las internacionales que analizamos en el estudio, que son 12, han tenido una evolución también muy positiva, con crecimientos del 9 y del 30% en el año, y las de los grupos también un 10% y un 17% en beneficios. Únicamente resaltar aquí que una vez más el estudio confirma que las corredurías muy pequeñas, consideramos corredurías muy pequeñas aquellas que facturan menos de 100.000 euros de comisiones. Subrayo comisiones porque muchas veces dicen las pequeñas son 100.000 euros de cartera. Bueno, 100.000 euros de cartera prácticamente no es nada, ¿no? Estamos hablando de 15.000 euros de comisiones. No, estamos hablando de 100.000 euros de comisiones. Es decir, estamos hablando de corredurías que pueden estar facturando pues 1 millón o entre 800.000 y 1 millón de primas, ¿no? Pero por debajo de ese volumen las consideramos muy pequeñas y ahí es lo que vemos que en el último año no han crecido y que en los últimos 5 años han disminuido un 11% su volumen de negocio y un 16% sus resultados. Entonces, si comparamos estas con la evolución media del sector de incrementos del orden por encima del 30%, nos damos cuenta de que si nos enfrentamos a un momento más difícil a partir de ahora, que luego comentaremos, las corredurías de mayor volumen, de mayor tamaño, han conseguido tener más lleno el bolsillo, más llenas las reservas, para poder hacer frente a una nueva crisis, aprovechando el momento bueno que se ha vivido, y sin embargo las corredurías muy pequeñas siguen teniendo problemas para este nuevo periodo al que nos enfrentamos. Comentar nada más un tema a nivel de comunidades. En Madrid hemos recogido 339, la información de 339 corredurías con un volumen de 755 millones de euros, y en Cataluña, que es la siguiente comunidad autónoma por volumen de negocio, que son 382 corredurías por un volumen de 303 millones. Es cierto que Madrid, como sede de muchas multinacionales, pues el volumen más que duplica al de Cataluña, que es la siguiente comunidad autónoma, y el resto de las comunidades
ya están muy por debajo de los 100 millones de euros. Vamos a comentar ahora algunos aspectos de las 100 primeras corredurías privadas, independientes. La primera es Intermundial, con 17,4 millones de euros, seguida de Artai, con 14,7 millones. Y la última de las 100 primeras es Einar, con 1,6 millones. Lo que quiero resaltar aquí es que las 100 primeras corredurías independientes del país facturan entre 1,6 millones y 17,4 millones de comisiones. Es un tema, eso acota un poco lo que serían las corredurías independientes más importantes del país. Sin embargo, si analizamos en el estudio hemos profundizado un poco por obtener lo que es la mejor gestión. La mejor gestión la medimos pues, en función del crecimiento, de los resultados, de la liquidez de las corredurías. Y hacemos una fórmula y la aplicamos a todos los balances y a todas las cuentas de resultados de las corredurías analizadas, y entonces sacamos las que dentro de las 1.870 tienen mejor gestión. Muy bien, empieza por una correduría que se llama Martega, luego está José Benjumea, Mediadores Brokers, serían las 3 primeras. Lo que es importante aquí es que las corredurías con mejor gestión no son necesariamente la más grande. Entonces, por ir matizando un poco el mensaje de las muy pequeñas, ¿no? Es decir, entre las corredurías con mejor gestión, la mayor parte de ellas están en las corredurías de tamaño medio. Medio, es decir, entre los 250.000 y el 1.000.000 de euros de comisiones. Medio grande, pero en tamaño. Ahí es donde encontramos, curiosamente, el mayor número de corredurías con mejor gestión, con gestión más profesional o con gestión con mejor resultado, en definitiva. Por lo tanto, aunque hemos visto en la parte inicial que las corredurías muy pequeñas de menos de 100.000 euros de comisiones están sufriendo mucho, también vemos que hay un grupo de corredurías de tamaño medio grande, estamos hablando de 250.000 y hasta 1.000.000 de comisiones. En ese medio grande existe un montón de corredurías muy bien gestionadas y que han obtenido excelentes resultados. También analizamos las que van mal, es decir, en función de los mismos parámetros, vemos que corredurías tienen más dificultades para crecer, para ganar dinero. Y ahí lo curioso es que 8 de las 10 peores sí son de las muy pequeñas, son de las de menos de 100.000 euros de comisiones. Es decir, que vemos que hay muy buena gestión en las corredurías entre 250.000 y 1.000.000. Hay una excelente gestión de las muy grandes, hemos visto que crecen y ganan mucho dinero, y hay una dificultad de obtener resultados en las corredurías muy pequeñas de menos de 100.000 euros de comisión. El estudio aborda también las corredurías por Internet. Este es un tema más complicado porque, claro, corredurías puras por Internet no hay tantas. Y hay algunas que son mixtas, tienen Internet y tienen no Internet, ¿no? Pero todas aquellas en las cuales hemos observado a través de su presencia en los buscadores, pues Google, Bing, etcétera, hemos visto que tiene una presencia importante, todas ellas las hemos considerado corredurías por Internet. Y entonces hemos analizado 16 corredurías. Realmente hay 17, pero la 17ª o la primera, por decirlo, la hemos quitado. ¿Por qué? La primera correduría por Internet, que era comparadora hasta hace nada y ahora es correduría, es Rastreator. Rastreator factura al año, el año pasado, el año último que consideramos, 29 millones de euros en comisiones en ingresos. Lo cual, como antes no era correduría y posteriormente sí es correduría, no hemos querido el incorporarla porque nos desvirtuaba totalmente el resultado de las otras 16, que son de un volumen más pequeño. Veo que hay una pregunta que dice ¿cuál es el margen medio neto por ingresos? Margen medio neto por ingresos. Si Manu Clausin nos lo puede especificar un poquito, margen medio neto por ingresos, ¿qué decía? Y beneficios sobre facturación, por ejemplo. Si es eso, no te preocupes, Manu, porque al final de la exposición esta del estudio tengo la proporción de gastos sobre ingresos y gastos de personal sobre gastos, con lo cual lo vamos a abordar. Seguimos, entonces estamos en Internet. Internet que encontramos, al analizar estas 16 corredurías que son un poco más mantenidas en el tiempo,
y no introducimos este rastreator que nos quitaría, nos haría que los crecimientos y los resultados fueran mucho más estrambóticos, pero con las otras 16, de todas maneras, vemos que en el periodo de los últimos 5 años, estas corredurías han crecido el 35%, lo cual es más o menos parecido a lo que han crecido las corredurías de tipo medio, pero sus beneficios han crecido el 100%. Entonces, tienen 443 empleados, lo cual es una cifra elevada, han crecido el 26% el número de empleados y la productividad no es muy alta, es 97.000 euros. Ahora veremos 97.000 euros por empleado. Ahora veremos la productividad de las otras, que no difiere mucho. La primera correduría por Internet, si excluimos Rastreator, sería Proyectos y Seguros. Y en los buenos resultados de Internet han afectado de alguna forma corredurías que han aparecido durante ese periodo de 5 años. Por ejemplo, Que Listo o, por ejemplo, Seguros por Días. O sea, que son corredurías que se han incorporado desde cero y, claro, han tenido el crecimiento es exponencial. Hemos visto la productividad de las corredurías por Internet, 97.000 euros. Bien, ¿cuál es la productividad de las corredurías no Internet, del resto de corredurías? Pues el número, digamos que lo primero es el número de empleados de todas las corredurías analizadas es de 13.372. Cifra importante, ¿eh? Las corredurías emplean 13.372 personas. Da una importancia del peso que supone esto a efectos de nuestro propio empleo, ¿no? De esas 13.372, esa cifra ha crecido el 3,5% en el último año que hemos analizado y ha crecido el 11,9%, casi el 12% en los 5 años anteriores. Es decir, que ha habido un periodo en el que ha habido crecimiento, se ha incrementado el empleo y se han mejorado los resultados. Dentro de las corredurías, las independientes emplean 9.693 personas, que también es una cifra muy considerable. Y lo que es más importante, las independientes han crecido en número de empleados el 20% en los últimos 5 años. Vamos a entrar ahora en la productividad. Recuerdo que la productividad de las corredurías por Internet era del 97.000 euros por persona y ahora vemos que las corredurías no por Internet es de 112.000 euros. Es decir, que no hay una relación directa entre correduría por Internet, mayor productividad personal o menor productividad personal. De esas cifras es verdad que son las multinacionales y las de grupos empresariales las que tienen mejores productividades. ¿Por qué? En muchos casos porque los grupos empresariales facilitan la labor de captación del negocio y por lo tanto se necesitan menos empleados. Pero las corredurías independientes tienen, el total de ellas tienen una productividad de 92.000 euros de ingresos por comisiones por empleo al año. Si estas corredurías independientes extraemos las 100 primeras corredurías independientes tienen una productividad de 119.000 euros por empleado. 119.000 euros por empleado. Es una productividad excelente que ha crecido de hace 5 años. La productividad era de 100.000 y ahora es de 119.000, a pesar de haber incrementado de forma importante el número de empleados. Y una vez más, tenemos que sacar que en las corredurías muy pequeñas, las de menos de 100.000 euros por empleado, tienen una productividad de 40.000 euros por empleado. Y no ha evolucionado ni arriba ni abajo en los últimos 5 años. Es decir, en 5 años de bonanza, las corredurías de menos de 100.000 euros no han conseguido mejorar su productividad por empleado y siguen en 40.000. Las independientes grandes, muy grandes, hemos visto entre 1,6 y 17 millones, esas corredurías han pasado de 100.000 euros por empleado a 19.000 euros por empleado en estos 5 años. Por lo tanto, vemos que ha habido un avance muy importante en productividad en las corredurías independientes grandes y un estancamiento en productividad en las corredurías más pequeñas. Tema también preocupante, sobre todo si hablamos de la nueva expectativa que tenemos para los próximos años. Dentro de resaltar aquí nada más que la correduría dentro de España con mayor número de empleados es la correduría del Corte Inglés,
con 971 empleados, porque el Corte Inglés mete dentro de la correduría todas las personas que están en el área comercial dentro de los centros comerciales. Pero vamos, en cualquier caso, el Corte Inglés emplea 971 empleados y además creció más de un 3,5% el año anterior. Hablemos un momentito del precio. Hay una pregunta aquí, pero no me veo muy bien. ¿Puedes recordar qué aspectos se tienen en cuenta para medir? Para medir las mejores. Para medir las mejores corredurías, Isabel Puig, lo recuerdo. Se valora el crecimiento de la correduría, el crecimiento en ingresos. Un tema que no he comentado y que es muy importante es una limitación del estudio y hay que tenerlo muy claro. Es decir, son datos de registro mercantil y, por lo tanto, no son datos de primas, son datos de ingresos por comisiones. Es cierto que a un corredor lo que le importa son sus ingresos por comisiones, más que a la compañía o a los agentes que le interesa el crecimiento por primas, ¿no? Pero son crecimientos por ingresos. Por lo tanto, crecimiento de ingresos, crecimiento de beneficios, evolución de los beneficios y liquidez. O sea, en qué medida mi activo circulante me cubre mi pasivo circulante. Son los tres fenómenos que, es decir, al medir eso también estamos midiendo el fondo de maniobra, es decir, en qué medida tengo unos fondos propios más consolidados. Y luego había otra pregunta de por aquí. ¿Cómo acceder a ratios como ROE, ROA, solvencia por diferentes grupos y evolución por años? Yo creo que se puede hacer, O sea, tienes datos de balance, esto lo preguntaba Javier Castilla. Tienes datos de balance y tienes datos de cuenta de resultados. Por lo tanto, a partir de ahí, todo tipo de cálculos son posibles. Es decir, tienes los fondos propios, tienes los recursos ajenos, tienes el activo, tienes en el activo los activos intangibles, los activos materiales, tienes en el corto plazo en las deudas de la compañía, tienes su liquidez, tienes la tesorería, el que tienes para calcular el return on equity, tienes toda la información del año 18-17 y del año 13-18. Y eso lo tienes para 1.870 corredurías. Y luego para el resto tienes datos que a lo mejor puedes tener datos 18 y no tener el 2013, pero tienes información, aunque no sea de esos 3 puntos fundamentales para nuestro estudio. ¿Ves una relación directa de la productividad por empleado con la antigüedad de la correduría? Y en relación con esto, ¿pondera más la cartera en la nueva producción en estos casos? La productividad por empleado. La verdad es que el análisis que hacemos nosotros en productividad por empleado es sencillamente no hemos sacado esa variable de si son más antiguas o menos antiguas. La antigüedad no la hemos medido porque el volumen de corredurías que nosotros estamos analizando, salvo casos muy concretos que he comentado antes por internet, son todo corredurías ya con una cierta antigüedad, es decir, yo diría todas ellas por encima de los 10 años, ¿no? Por lo tanto, no lo hemos considerado la antigüedad. Pero lo que sí está claro es que el volumen o sea, la productividad por empleado, en función de volumen, tiene una dependencia absolutamente total, ¿no? Gonzalo, ¿dónde aparecen las preguntas del chat? Pues eso ya sí que no lo sé. Eso tiene que contestar Gonzalo, porque a mí me ha dicho que pusiera una... Escuchar una cosa, las preguntas las lee solo el profesor. Entonces, vosotros no hay preguntas que hacer. Yo os invito, de todas formas, yo lo que te invito es que al final de hacer la ponencia leas todas las preguntas, porque si no, a lo mejor no vais a terminar nunca y se te va a ir todo. Entonces, mira, tú sí puedes leer las preguntas, ¿verdad, Francisco José? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo las leo, sí, pero una pregunta, porque ahora me has preocupado. Cuando has dicho se nos va el tiempo, ¿qué tiempo tenemos? Porque no tenía ni idea. No, tranquilo. Sí. Pero los asistentes no pueden ver las preguntas de los otros. No. Las tienes que... Pero por alguna limitación técnica, me imagino, porque no sé. Bueno, hay que tener en cuenta que a lo mejor hay algunas preguntas que no podemos contestar porque son personales específicas de esa persona que está preguntando. Hombre, no creo que
yo no me voy a referir, hombre, en algún caso he sacado de corredurías concretas, pero bueno, no voy a analizar temas muy concretos, no voy a más analizar el conjunto, pero vamos, yo leo las preguntas y seguimos con... no os preocupéis si no las veis, yo las leeré un poco más detalladamente, yo pensaba que las tenéis. Vamos, yo las leo un poco más detalladamente. Aunque no pudiésemos contestar todas, no os preocupéis porque las preguntas estas quedan grabadas y luego las podemos mandar y os las podemos resolver personalmente. O sea, seguir preguntando sin ningún problema, que vamos resolviéndolas ahora mismo, ¿vale? Te dejo, continúa, por favor. Vale. Pues seguimos. Por aquí, la productividad variará según el número de colaboradores que tenga la correduría, ¿no? La Organización de Reducción de Gastos por Captación de Negocio. Lleva toda la razón, esto lo dice Enrique Cusack, y lleva toda la razón. Puede ser que una correduría tenga muchos colaboradores y, por lo tanto, su productividad por empleado sea mayor, y otro que no tenga nada de colaboradores, la productividad por empleado sea menor. Eso lleva toda la razón y es una limitación del análisis. Seguimos. Vamos a hablar un poquito del precio. Deciros únicamente que, como la evolución que hemos contemplado en los últimos 5 años ha sido muy positiva del conjunto, pues eso se refleja también en los precios de las corredurías que hemos analizado, ¿no? Y entonces, considerando el valor de todas las corredurías analizadas, lo que hemos visto es que el valor de las corredurías había subido un 11% en el año 2018 y había subido un 36% en los últimos 5 años. Pero aquí quiero hacer una aclaración. No es que el precio haya subido, lo que ha subido es el valor, porque las corredurías tienen mejores parámetros. Quiero decir que es verdad que una correduría que factura el doble, pues vale más, eso es de cajón. Lo cual quiere decir que lo que estamos pidiendo aquí es fundamentalmente la buena evolución de sus parámetros y no tanto que los precios hayan variado. Y hago un pequeño paréntesis que no está en el estudio, pero por abordar el tema de valor. El tema de valor, nosotros en IMAF hemos utilizado de forma continua una fórmula que es el número, es decir, una valoración aseguradora del negocio en función de las comisiones de los distintos ramos. Atención, que en la valoración de los distintos ramos aquí no está contemplada para nada, porque esto es una valoración la que da el estudio puramente financiera, pero si hacemos una valoración aseguradora, los múltiplos de los distintos ramos tienen una valoración distinta. Antes se hablaba de los ramos nobles, yo lo recuerdo históricamente. Los ramos no son nobles o innobles. Los ramos lo que tienen es mejor productividad para la correduría, es decir, menos trabajo y más comisión. Y segundo, mayor permanencia. Esos son los ramos más nobles que hay en el mundo. Es decir, si este ramo me da muy poco trabajo administrativo y además me da una buena comisión, pues, y además no se me anula o tiene una vida media de 10 años, pues eso vale más, eso está claro. Y luego hemos considerado el tema, y a esto es lo que me quería referir más respecto al estudio, hemos considerado una valoración respecto a los resultados de la propia correduría, o sea, los resultados financieros, con todas las limitaciones, ¿eh? Está el tema de los colaboradores, está un montón de cosas, pero aunque los colaboradores se excluyen. Pero en el tema del valor financiero es curioso porque en la medida en que las corredurías iban mejor, los tipos de interés han ido muy a la baja. Y en la medida en que los tipos de interés iban más a la baja, el rendimiento que se exigía a la correduría era menor. Y al ser menor, el precio era un poco más alto. Es un tema un tanto complicado, si queréis luego en el coloquio, si tenemos tiempo, lo vemos un poquito con algún ejemplo para que quede más claro. Me quería referir, ya no me queda mucho, bueno, deciros que el valor que hemos asignado a Willy será de 312 millones, es únicamente, y era la de mayor valor, es únicamente efectos de información. Y ahora me refiero a una pregunta que hacía antes Manu Clausen, que era qué suponen los gastos de personal y los gastos de personal sobre los ingresos, ¿no? Y aquí hay deciros dos cosas. Una, los gastos de personal sobre el total de gastos, varía muy poco de unas corredurías a otras. Es curioso, pero varía muy poco de unas corredurías a otras. Y oscila entre el 45 y el 50%. Entre el 45 y el 50%. Y
si comparo los gastos de personal sobre el total de ingresos, tampoco las variaciones son muy grandes. Ya aquí hay mayor variación, pero tampoco son muy grandes. Los gastos de personal sobre los ingresos oscilan entre los diferentes tipos de corredurías entre el 30 y el 45%. Son los datos que hemos sacado del estudio. Y yo, por mi parte, para el estudio, era el resumen que había preparado. Yo iba a pasar ahora, salvo que queráis que comentamos algún tema específico, iba a pasar ahora a un comentario puramente personal que no tiene nada que ver con el estudio sobre la situación que estamos viviendo y cuál puede ser la perspectiva que nos vamos a encontrar en los próximos meses, años. Yo no sé si hay alguna pregunta más. La productividad no, creo que las preguntas sobre el estudio están contestadas y aunque luego se pueden seguir haciendo, me voy a referir ahora en este último apartado y un poco terminando lo que serían las conclusiones del estudio, a lo que es una reflexión más personal sobre lo que nos puede deparar el futuro. Hemos visto que el análisis que hace, por casualidad, el estudio es de un periodo tremendamente positivo para las corredurías españolas. Es un periodo en el que han tenido una evolución muy favorable, tanto en su crecimiento como en sus resultados. Y durante un periodo suficientemente largo, como hemos analizado, 2013-2018, y además da la impresión, por las cosas que hemos visto en el mercado y los primeros datos que hemos podido tener ya, que el año 19 ha cerrado un poco en la misma tónica, es decir, que habría la distribución a través de corredurías, habría tenido una evolución muy positiva en ese periodo de recuperación de 2013-2019. Y lo que esperábamos todos hasta el mes de enero era que íbamos a entrar en una fase más de estabilización, con crecimientos más suaves, en el cual, bueno, pues íbamos a ir consolidando la buena evolución de los últimos años, sin grandes crecimientos, pero sin grandes problemas. Y de pronto nos aparece la crisis del coronavirus y resulta que el país se paraliza. Y yo es una experiencia que no he tenido nunca en la vida, ver que se paraliza el país. Se paraliza el país, en que todo el mundo se va a su casa y la actividad económica se tiende a cero y todas las noticias son tremendamente, vamos, un recuerdo para todos los que nos han dejado, pero tremendamente impactantes en cuanto al efecto sobre la salud de todo el mundo y sobre los muertos, etc. Este país parado, que ahora empieza a desperezarse con mucho miedo, bueno, pues todas las informaciones que te llegan son que el impacto económico va a ser brutal. Brutal, o sea que realmente la puesta en marcha de la economía va a ser muy difícil en un país como el nuestro, donde la primera fuerza de creación de riqueza es el turismo, que supone el 13% de nuestro Producto Interior Bruto, y la siguiente son los automóviles, que suponen el 10%. Y las dos están cerradas. Aquí ya, y los automóviles han vendido en el mes de marzo, dijeron, no, el mes de abril, han vendido todo el mes lo que habían vendido antes en un día. Bien. Afortunadamente, estamos en un negocio que es distinto, que no tiene nada que ver con la venta de automóviles, que no tiene nada que ver con los ingresos de los turistas en el hotel. O sea, no somos un hotel, afortunadamente, no somos una distribuidora de coches, no somos un concesionario. Nosotros tenemos una gran, a veces lo he dicho, habría que poner un gran monumento a la cartera. La cartera de clientes que se ha construido a lo largo del tiempo, pues es evidentemente un paracaídas maravilloso para nuestra profesión. Indudablemente, cuando dices, bueno, es que esto no me va a afectar porque tengo una cartera, esto nos va a afectar de una forma impresionante. Lo que pasa es que al seguro siempre todo le afecta después. Lo primero que te afecta al seguro ha sido que los coches no han circulado y ha habido menos siniestralidad. Bueno, que a lo mejor ha bajado un poquito la nueva producción, un poco mucho, pero bueno, es una nueva producción de 2 meses, pero no, vamos a ver los efectos más en el medio-largo plazo. Medio-largo plazo es muy corto, estamos hablando en los próximos 6 meses y en el próximo año. Y ahí es donde lo vamos a ver. ¿Por qué nos va a afectar? Hombre, porque cuando empiecen a cerrar los negocios, cuando empiece la gente a quedarse en el paro por muchos temas de coberturas que se estén montando,
y cuando la gente se quede sin liquidez, pues indudablemente a nosotros nos afecta porque va a haber menos demanda de seguros por los negocios que cierran, porque los negocios que funcionen no van a tener la alegría que han tenido en los años pasados y, por lo tanto, va a haber mucha más demanda, mucha restricción de liquidez, por lo tanto, también va a haber mucha gente que va a querer revisar sus seguros y verlos otra vez y como va a haber menos demanda, va a haber más competencia, como va a haber más competencia, la gente va a apretar las primas. ¿Y qué les pasa a las corredurías? Pues que cuando te bajan las primas, te bajan las comisiones. Y no te baja la siniestralidad. O si baja la siniestralidad, las compañías de seguros tendrán ahí un colchón para poder frente a eso, pero no las corredurías. Las corredurías, eso lo hemos visto, tal vez porque tenemos la crisis 2008-2012 demasiado presente, pues sabemos lo que pasa. Sabemos que las corredurías empiezan a pasarse todo el día intentando defender pólizas bajando primas y haciendo un trabajo administrativo para tener menos ingresos por comisión. Y eso es una perspectiva que se abre para los próximos 18 meses, desde mi punto de vista, con bastante probabilidad. Y ahí es donde sí es bueno el que este periodo fabuloso, me atrevería a llamarle fabuloso, ¿no? Crecimientos del 30 y del 40% de los resultados. Este periodo de estos 5 últimos años nos sirva de colchón para hacer frente a esta nueva situación. Va a haber menos nueva producción, eso es de cajón. Va a haber más trabajo administrativo para renegociar pólizas y volverlas a poner al día. Va a haber una dificultad en nuestros resultados y, por lo tanto, vamos a tener que aguantar un poco más los gastos. Hemos visto que ha habido crecimientos en las corredurías independientes grandes de hasta el 20% en el número de empleados de los últimos años y que además han mejorado la productividad. Pero subo el 20% del número de empleados, pero además paso mi productividad de 100.000 a 120.000. Bueno, pues eso de momento parece que va a haber que olvidarse y habrá que pensar en que vamos a vivir algunos momentos un poco más difíciles. En esta situación difícil, las compañías, por un lado, verán que efectivamente los crecimientos para ellas también van a ser menores. Y si la línea que se produjo en el año 2000 o en los años 2008-2012 se volviera a producir, habrá un intento de mayor captación de negocio y un mayor intento de enamoramiento del corredor. Y esa es la gran posibilidad que tienen los corredores de poder superar la crisis mejor que antes. Quiero decir que igual que en el periodo de crisis los corredores fueron muy ayudados por la compañía con todo tipo de ayudas, pues yo creo que nuevamente las compañías se volcarán a ayudar a los corredores por su deseo de seguir manteniendo un cierto volumen de negocio y que no se caigan las primas, como previsiblemente se pueden caer durante los próximos 18 meses. Esto es una visión, veo, por supuesto, totalmente personal. Me pidieron los dineros que la hiciera y la hago, aunque no tiene nada que ver con el estudio, porque el estudio es todo de euforia y optimismo y realmente, bueno, es muy importante que se haya producido así. Estamos seguros de que el pasado ha sido bueno. Es posible que el futuro lo sea un poco menos. Creo que hay alguna pregunta más. Pregunta personal, ¿existe una media o porcentaje de caída de cartera? Pues sí, existen. Ya cierro mi presentación y contesto a José Zapata Villanueva. Existe una caída, no natural, pero existe una caída estadística de los distintos ramos, ¿no? Y yo creo que UNESPA tiene información sobre la caída de los distintos ramos, de memoria, y sí, porque a lo mejor esto es información de hace mucho tiempo, pero es indudable que salud cae un poco, vida, riesgo cae un poco, y sin embargo, pues hogar cae medio y autos cae más. Es una cosa muy aproximada, pero y que se puede, seguro que consultando las estadísticas de UNESPA se pueden ver las anulaciones en cada uno de los ramos, ¿no? Pero ramos que aguanten 8 o 10 años, pues es indudable que tiene mucho más valor que ramos en los cuales tengamos una vida media de 4 años, ¿no? Y yo, si no hay más preguntas, porque a mí no me salen más, pues
daría las gracias a todos por vuestra atención y nada más. Gracias a ti por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Yo quería apuntar, antes de terminar, que se me ha olvidado comentar antes, que este año hemos establecido una iniciativa, y es que a las corredurías que forman parte de las 100 primeras, por volumen de negocio total o bien dentro de las 100 primeras que son independientes, aquellas que quieran, les vamos a facilitar un certificado de INES y de IMAF, pues que las acredita como que están dentro de las 100 primeras, y lo pueden colocar pues en sus oficinas o donde quieran el certificado acreditativo, y también lleva un sello digital para poder colocar en la página web de la correduría, indicando pues que es una correduría que está entre las 100 primeras por volumen de negocio. Así que, bueno, que lo sepáis también por si os puede interesar. Y nada más, he visto aquí que las preguntas pues están respondidas todas. Si queréis, si se ha quedado por ahí alguna, se puede... Dime. Sí, hay una pregunta. Javier Castilla dice: ¿cómo consultar el detalle de las masas? No se ve la tesorería. Yo creo que sí, que en los balances figura efectivo y tesorería. Creo, habría que mirarlo, pero vamos, yo creo que en los balances, en el registro, figura expresamente el apartado de tesorería. Y luego tengo una Manu Clausen que dice: si una de nuestras ventajas es la cercanía, la proximidad con el cliente, la nueva normalidad, esto va a cambiar y qué va a afectar. Manu, yo estoy convencido de que la proximidad con el cliente es una de nuestras ventajas, pero no tiene por qué ser presencial. Te lo digo porque, mira, y ahora ya, digamos, yo monté un negocio que lleva a mi hijo, que vende por internet. ¿Hay proximidad con el cliente? Con el cliente se habla por teléfono casi todos los días y no lo vemos, pero hablan casi todos los días. Vamos, casi todos los días, entiéndeme. El cliente sabe que tiene la posibilidad de contactar permanentemente. Entonces, lo que quiero decir es, vamos a ver, ¿qué es lo que te da proximidad? A mí lo que no me da proximidad es cuando yo llamo o me llaman y me ponen un disco. Eso no me da ninguna proximidad, eso me da un revoltijo de estómago. Pero cuando a mí me atiende una persona por teléfono y me resuelve mi tema y me manda mi póliza por internet, chico, yo no tengo sensación de estar mal atendido. Es decir, lo que a lo mejor entendemos mal como proximidad es que me tengo que tomar un café, que me lo seguiré tomando con mis clientes más importantes, porque no, a lo mejor con mascarilla y levantándome una mascarilla para tomar el café, pero me lo seguiré tomando. Pero no creo que eso no creo que lo vayamos a perder. Lo que quiero decir es, la capilaridad que tenemos con 5.000 corredurías en este país, aunque haya 2.500 que son las que funcionan, digamos, las que tienen volumen, eso no lo vamos a perder. Yo creo que eso no se va a perder, porque tenemos la posibilidad de que al otro lado tenga una persona que le atiende y que le atiende con toda la proximidad del mundo. No hace falta verse la cara. Y además, lo que estamos aprendiendo con este confinamiento y con estos montajes de webs que se ve uno por uno, y ahora mismo pues no se ve aquí a Cristina y me siento muy próximo, ¿no? Porque me puede contestar, porque no es una máquina, porque no es alguien que me han puesto. A mí los chatbots y eso, ¿qué quieres que te diga? Me da un poquito más de cosas. Pero cuando tengo contacto personal con alguien, sea por teléfono, y no te digo nada cuando te puedes ver, ¿no? Yo siento que en este sistema no nos podemos ver, Manu, pero si nos pudiéramos ver, pues tendríamos sensación. Aparte que yo vería que tú si has cumplido años como he cumplido yo, o no, ¿no? Tenemos otra es momento de fusiones. Ha mencionado a Willis la corrida de mayor valor, si he entendido bien, que se incluye en el valor. Gracias, Manu. Vamos a ver. ¿Es momento de fusiones? Vamos a ver. Las fusiones tienen que tener un objetivo. Tienen que tener una complementariedad. Y yo diría más, no solamente una complementariedad de negocio, ¿no? O sea, pues, vale, tiene que tener una complementariedad de medios. Yo tengo estos medios que trabajo este determinado segmento y tú tienes estos otros. Pero en mi experiencia personal, después de 20 años de estar en temas de compraventas y fusiones, las fusiones lo que necesitan fundamentalmente es la química personal. Eso es. Y yo, ahora cada vez que me hablan de una fusión, lo primero que hago es sentarme con todos los socios y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y cuando terminan las sesiones de hablar,
les digo esto tiene posibilidades o no. Si digo tiene posibilidades, puede que no, pero si le digo que no tiene posibilidades, seguro que no. O sea, que es momento de fusiones, pues igual que antes. Yo no creo que la solución es fusión. La solución es gestionar bien y sobre todo gestionar adaptada a cada momento. Yo creo que las corredurías lo que han demostrado es que han sabido gestionar un periodo muy positivo, que tampoco ha sido espectacular, porque bueno, los crecimientos del PIB han estado entre 2,5, 3,5, tampoco ha sido una cosa de locos, pero bueno, han sabido aprovechar un periodo positivo de incremento de la actividad económica y del Producto Interior Bruto y lo han incorporado a unos balances que hoy son más firmes, más sólidos y que les permitirán mejor el hacer frente a la nueva situación. Yo no sé si y hay alguna pregunta por ahí antes, una que ponía que si los seguros de comercio, si crees que pueden aumentar. Los de comercio, pues no son los que parece, pero esto es un puro. Los de comercio yo creo que van a estar muy apretados, porque realmente si hay algo en que la nueva situación va a influir, va a ser precisamente en que yo creo que el pequeño comercio va a sufrir mucho. Entonces, bueno, el seguro de comercio no sé si será el comercios, las pymes, yo creo que ahí va a haber por un lado cierres y por otro va a haber una competencia por las primas que va a llevar a una bajada de precios. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es tu visión personal sobre cómo va a afectar la pandemia al sector de la construcción en cuanto a seguros? Pues eso ya es más difícil, ¿no? En cuanto a seguros, no sé yo cómo afectará. Vamos a ver, los seguros de la construcción dependerá totalmente de cómo evoluciona la construcción. Y la construcción yo creo que va a sufrir. Va a sufrir porque ¿qué es lo que pasa en momentos de crisis? Pues que lo que procuramos todos es invertir menos, ahorrar más. Cuando ves las colas de la gente para pedir comida, pues aunque tú no tengas esa situación, pues dices, joder, más vale que me guarde los ahorros, ¿no? O sea, yo creo que esa es un poco la situación, ¿no? Entonces ahí ¿qué va a pasar? Pues que posiblemente los precios no van a subir y como los precios no van a subir, pues se va a construir menos y como se va a construir menos, habrá menos seguros de construcción. No especialmente de construcción, yo diría que de todo, ¿no? O sea, que no creo que la construcción sea especialmente afectada porque tampoco creo que en el último periodo positivo la construcción ha tenido un boom. Ha tenido una evolución positiva, pero no ha tenido burbuja, ¿no? Por lo tanto, no se va a romper una burbuja, sino que tendrá una evolución moderada a lo largo del tiempo. No sé si veo ahí una pregunta, pero está como cortada. Dice, respecto al valor que comentaste, ¿qué se entiende por valor? Por valor en este ranking. Ya lo has comentado, pero igual no estaba muy atento. Si lo puedes repetir. El ranking de valor. El ranking que se hace de valor en el estudio es muy, como diría yo, muy bruto, si me permitís la expresión. O sea, es un cálculo muy fácil de decir, cojo los ingresos, los multiplico por 2,5 veces, cojo los resultados, los multiplico por 10 veces, hallo la media y me sale el precio. Es decir, es una aproximación muy burda. Hay que hacerla más fina, y hay que hacerla más fina con un análisis asegurador en función de los distintos ramos y del valor de cada uno de ellos. Entonces, hay que entenderlo como una pura aproximación. Vale. Aquí Jaime. Hombre, Sánchez, muchas gracias. El cálculo que pondera la cartera en aquellas corredurías. Es que no me salen entera. Tú lo ves, Cristina, dice, Javier Íscar, ¿has calculado lo que pondera la cartera en aquellas corredurías? Y ahí me quedo. A ver, ¿has calculado lo que pondera la cartera en aquellas corredurías de mayor productividad? ¿Has calculado lo que pondera la cartera en aquellas corredurías de mayor productividad? Lo que pondera la cartera. Explicar un poco mejor. Indudablemente, vamos a ver, la mayor productividad donde tiene un reflejo, la cartera es en función de
del mantenimiento de los ramos. La mayor productividad, lo que tiene un reflejo claro, evidente, es en el resultado. Y claro, el resultado pondera mucho la valoración. Lo que supone la cartera en la facturación total. Ah, vale, por la nueva producción sería. Sería por si hay nueva producción o no. Hay una forma de hacerlo, como calculando cartera de nueva producción o sencillamente con vida media de productos de esa cartera en concreto. Porque yo puedo decir, salud y vida tienen una vida más larga, pero a lo mejor en la cartera que estoy analizando para comprar o para lo que sea, ¿no? Entonces, muy bien, pues oye, muchas gracias a todos. Sí. He visto por ahí que decían muy buena sesión, con lo cual se lo agradezco. Y nada, pues estamos en contacto y que Dios nos coja confesados, ¿no? Aprovechemos los buenos resultados que hemos tenido para tener una buena base y esperemos que también esto sea una crisis más corta. Eso sí parece, ¿no? Va a ser muy bruta, muy brutal, año y medio muy duros, pero también da la impresión respecto al anterior que vivimos que si ha durado de 2008 a 2018, 10 años, pues que esta será más cortita, ¿eh? Y que en 3 años podamos volver a estar creciendo, ¿no? ¿Qué opinión te merecen las asociaciones de interés económico como una española? Hay una última pregunta y ya me despido porque si no nos tiramos esta mañana. Yo no tengo prisa, yo estoy en mi casa tranquilamente, pero tampoco quiero aburrir a todo el mundo. Yo soy muy partidario de las asociaciones de interés económico y lo soy porque me parece que aportan muchísimo a las corredurías pequeñas, muchísimo. Aportan, aparte de una presencia, un conocimiento del mercado, etcétera, etcétera, aportan una posibilidad de negociación de condiciones económicas que la pobre correduría de menos de 100.000 euros no tendría nunca, ¿no? Entonces cualquier correduría, yo diría de menos de 350, 400, 500.000 euros, donde mejor está es en una asociación de interés económico. Así que José Zapata Villanueva, totalmente a favor. Y nada más, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Cristina. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar, espero que os haya resultado útil y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.